Muy bien, el texto que tenemos, el honor que viene del Padre, Juan 12, 9, 26. Dice la palabra de Dios. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vamos a dejar ahí hasta la lectura y vamos a ir a la introducción. Si me ayudas con la introducción, por favor. Al final de este pasaje, y lo vamos a leer todo mientras vayamos avanzando en el sermón, en el estudio, dice Juan 12, 26. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Creo que lo tengo allí. 12, 9, 26, ahí está. ¿Puedes bajarle volumen a mi micrófono, el 9? Un poquito, gracias. Yo creo que eso está causando mucho sonido. Gracias. Estaba pensando, cuando Jesús es bautizado, y se presenta ante el pueblo y se escucha una voz de Dios. La voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me agrada. Ese es cuando Dios está dando honor a su Hijo. Yo sé que muchos de nosotros nos gustaría tener el honor de recibir de alguien muy importante en este mundo, ¿ok? Quizás una placa, quizás un reconocimiento. Por ejemplo, dicen el hijo del pueblo, ¿no? Pero el honor más grande que un creyente puede recibir es el honor de parte de Dios. Y este es un concepto, yo sé, para muchos de ustedes nuevo. Nunca quizás habían pensado algo así acerca de Dios. Porque cuando pensamos en Dios el Padre lo miramos lejos, no lo miramos de cerca. Y Dios en sus atributos, y no voy a predicar de eso esta mañana, pero Dios en sus atributos, Él es inmensamente poderoso. Él es trascendente, trasciende lo humano, pero también a la misma vez está presente en medio de su pueblo, como sucedió en el desierto, cuando Dios hablaba y se hacía presente. Aún en ese tiempo, el Señor Dios se presentó a su pueblo. Y dice aquí: el Padre le dará honor. Nunca pensamos eso acerca de Dios. Porque pensamos siempre que Dios nos va a castigar, que Dios nos va a poner el pie así para que nos caigamos cuando vamos caminando, o que una enfermedad o que una situación difícil que estamos pasando es un castigo de Dios. Siempre tenemos ese concepto de Dios, pero nunca tenemos el concepto, el pensamiento de que Dios está cerca y que Dios se agrada de nosotros. Y eso es lo que Jesús va a enseñar acá. La verdad central del mensaje está ahí. Aprenderemos que servir verdaderamente a Jesús significa seguirlo con fe, aun cuando el camino implique sacrificio, entrega y muerte al pecado. 2. Aprenderemos que Cristo es digno de ser seguido porque Él murió y resucitó para dar vida eterna a su pueblo. Podemos servirle
y Él es digno de ser servido. Veamos la primera parte, los judíos y Lázaro. Entremos en el pasaje. Dice que había una gran multitud de judíos que habían escuchado que Jesús iba a estar en la fiesta y fueron a buscarlo, fueron ahí a ver a Lázaro. ¿Te imaginas Lázaro, el que estaba muerto? Si hubiera estado hoy en día, ahí estaban todos los paparazzis, ¿no? Tomando fotografías de Lázaro. Este es el que estaba muerto. Hay que preguntarle qué hay más allá. Y sabes que no hay nada de eso en la Biblia, ¿te das cuenta? Hay un silencio absoluto porque todos estamos, y yo he tenido esas preguntas como pastor. Pastor, ¿y cómo será el cielo? ¿Y cómo será esto? ¿Nos vamos a conocer? ¿Nos vamos? ¿No? Y hay un silencio absoluto. Lázaro está ahí, pero no escuchamos de parte de Juan decir, Lázaro dijo, ¿cómo es el cielo? ¿Qué pasó después cuando me morí? ¿Qué sucedió? Ahora la gente está ahí. Esto es pocos días antes de la Pascua, pocos días antes de aquí estamos ya entrando a la última semana del ministerio de Jesús. ¿Ok? La gente en Jerusalén estaba buscando a Jesús y preguntándose si iba a aparecer en la fiesta. ¿Se acuerdan ese pasaje que leímos del capítulo 11 al final? Que se preguntaban, ¿vendrá esta vez? ¿Estará con nosotros acá? Porque Jesús no estaba ahí. Entonces tuvieron que ir hasta Betania para ver a Jesús. Pero tenían interés también la gente. Fíjate bien, la gente ya tenía no solamente interés en Jesús, sino que en Lázaro. Lázaro era como una estrella, ¿no? Estaba allí y querían verlo. ¿Puedes pensar eso? Estaba Lázaro ahí. Veamos el temor de los líderes religiosos, la letra A. Resolvieron matar a Lázaro porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Así que los principales sacerdotes comenzaron a planear la muerte de Lázaro. Ya había muerto una vez. Hay que matarlo hoy, sí hay que asegurarnos que se muere. ¿No? Ellos no querían aceptar que Jesús verdaderamente venía de Dios. Los saduceos eran un grupo bien particular, bien interesante. Quizás te puedes preguntar cómo un sacerdote puede creer en Dios pero a la vez no creer en Dios. ¿Cómo? Sí, tenemos sacerdotes así hoy en día. Tenemos pastores así hoy en día. A mí me causó, no sé, risa escuchar en una ocasión, hace años, esto no es nuevo, en los años 90, cuando vivía en Canadá, escuchar de parte de uno de los líderes más grandes de una de las organizaciones religiosas más grandes en Canadá, no voy a decir el nombre, de su representante, que era el representante de la iglesia, pero a la vez era ateo. ¿Cómo funciona eso? ¿Te imaginas que a ti te llaman a un trabajo y tú tienes un título de mecánico, vamos a decir como otra vez que quieres ser mecánico en diésel, eres mecánico en diésel, y llegas con tu título allí y dices, ok, ¿y qué puedes hacer con los motores? Bueno, en realidad yo no creo que existan los motores diésel, pero eres mecánico en diésel, ¿qué vas a hacer? Los saduceos eran algo semejante. Creían en Dios, pero no creían en Dios. ¿Por qué no creían en Dios? Porque no creían nada de los milagros. Absolutamente nada. Todo lo que era un milagro no lo creían. Así que cuando Jesús dijo que venía de parte de Dios, para ellos era una blasfemia. Cuando Lázaro resucita de los muertos, y ¿se acuerdan cuando estudiamos el pasaje de Lázaro? Nos tardamos como 2 o 3 sermones, estudios ahí. Dijimos una de las cosas que Jesús se aseguró era quitar el mito, despejar el mito de la verdad cuando esperó que Lázaro estuviera 3 días en la tumba para resucitarlo. Porque ellos pensaban que algunos, no los saduceos, claro, no, ellos no creían en eso, pero los fariseos creían, algunos de ellos, que el alma o el espíritu de alguna manera estaba allí por 3 días. Y ustedes se preguntarán por qué la gente hoy en día, cuando muere alguien en una calle, por ejemplo, ponen
velas, ponen tantas cosas y luces y cruces y todo lo demás. Y pretenden asustarnos, creo yo, cuando pasamos de noche, especialmente cuando vamos en esas carreteras oscuras, ¿no? Y vemos una luz a lo lejos. ¿Y qué pasa aquí, no? ¿Qué sucede acá? Es por lo mismo, ¿ya? Ven un lugar sagrado donde murió un ser querido. Nos compadecemos del amor, de la tristeza que eso trae, pero no de las creencias que se tienen. Y Lázaro estuvo 3 días para deshacer ese mito, esa leyenda de que el alma estaba allí. El alma ya no estaba ahí, según ellos, sí. Jesús tuvo el poder de dar vida otra vez a Lázaro. Los saduceos conocían mucho de la palabra de Dios. ¿Saben qué? No basta conocer las cosas religiosas. Tú puedes conocer muchas cosas religiosas. Estos hombres conocían la Biblia, la Escritura, pero rechazaban a Cristo como el Hijo de Dios. Servir a Jesús significa humillarnos delante de Él. Reconocer que solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Entonces, ¿estoy dispuesto a reconocer la verdad de Cristo, aun cuando eso confronte mi orgullo, mis ideas personales? Porque mis creencias, lo que mis abuelos, mi familia me ha enseñado es mucho más importante que lo que la Biblia dice a veces. ¿No les parece eso? Eso se convierte más importante que lo que la palabra de Dios dice. Los saduceos negaban todo lo que tenía que ver con la resurrección. Mira lo que dice Hechos 23:8. Hechos 23:8, ahí lo tienen. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ¿te das cuenta? Ni espíritu. O sea, no creían nada de lo espiritual. Eran unas máquinas andando por sí mismas. No entiendo cómo funciona. Segunda cosa, Jesús acepta su reinado. Juan 12:12 al 19. Y la letra A dice, la multitud sale al encuentro de Jesús. Este es un pasaje que ya hemos leído muchas veces en el tiempo de Semana Santa, ¿no? ¿Ya? Cuando la gran multitud llega y recibe a Jesús y gritan, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, Rey de Israel. Y esto era una cita del Salmo 118, si me ayudas ahí el Salmo 118, 25, 26. Dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Exactamente lo que está, y fíjate bien esto es muy interesante, porque esto no eran los discípulos que estaban diciéndole a la gente que gritara. ¿Te das cuenta de eso? Es más, ni los discípulos no sabían ni qué estaba sucediendo. A veces pienso de los discípulos, y con todo respeto, en este tiempo, no en el tiempo después de Jesús, cuando tenían el Espíritu Santo, pero en este tiempo estoy pensando que los discípulos eran como un bunch of teenagers, un grupo grande de jovencitos que estaban detrás de Jesús y que decían, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué están haciendo? Porque si te das cuenta, después va a decir, no sabían lo que estaba pasando. No sabían. Hasta después comprendieron. Hasta después que el Espíritu Santo trae esa luz de comprensión, dice, por eso sucedió esto. La gente comienza a gritar eso. Ese es el pasaje de Juan. Y este salmo, que fue escrito cientos de años atrás, aproximadamente 1000 años antes de que Jesús viniera. ¿Te das cuenta de esos 1000 años? Dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Letra B, Jesús confirma que es el Rey Mesías. El Rey Mesías, el Rey prometido. Dice, hallando un asnillo. Sabemos muy bien la historia, cómo manda a los discípulos para que vayan a traer este pequeño asno, este joven asno que nunca había sido montado, nunca había sido usado. Y dice, no temas, hija de Sión, mira, tu rey viene montado en un pollino de asna. Jesús no rechaza esta proclamación de la gente, ¿te das cuenta de eso? Jesús acepta, confirma. Él entra montado sobre un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, ahí está. Otra profecía, ¿te das cuenta de eso? Esta fue escrita quizás, no sé, unos 700, 600 años antes. Esta es un poquito más joven, ¿no?
a lo mejor 500 años, 600 años, por ahí más o menos. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Venía a establecer un reino espiritual. No era un reino sobre un palacio. Era a poner su trono en cada uno de nuestros corazones. Venía simbolizando en paz y humildad. Eso es lo que significa. No venía en un caballo blanco. Apocalipsis, tú no quieres encontrarte con ese Jesús. Digo, tú no quieres encontrarte de frente con ese Jesús que viene montado en un caballo blanco, porque entonces es cuando viene a juicio. Tú quieres venir con Él detrás de Él, pero no enfrentarte a Él. ¿Ok? Aquí tenemos diferentes reacciones. Letra C. ¿Qué dice allí? Sus discípulos no entendieron esto al principio. ¿Te acuerdas lo que estaba hablando anteriormente? O sea, esto no fue, la idea es esta, esto no es promovido, no es incentivado por los discípulos. Por ejemplo, cada vez que tenemos una manifestación o una cosa así, no es que espontáneamente la gente sale a manifestarse, es planeada. ¿Ya? Y muchas de las gentes que participan en esto son pagados. Siempre ha funcionado así. En este caso, los discípulos, dice, no entendieron esto al principio, hasta después. No estaban promoviendo eso, no lo habían planificado ellos. Era para que se cumpliese toda la palabra que está escrito. ¿Y qué son las reacciones de la gente? Dice el versículo 19, entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Cuando dicen, miren, todo el mundo, no es que todo el mundo va literalmente. No, es una frase que implica que toda la gente que estaba allí, y quizás, bueno, no toda, pero mucha gente que estaba allí, iba tras Jesús. Los fariseos estaban llenos de enojo y desesperación. Los fariseos y los saduceos eran peor que dos gemelos que se muestra un amor por uno en un momento dado y el otro se enoja mucho. A veces no necesitan ser gemelos, simplemente hermanos o hermanitas, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Dicen ustedes. Yo bromeo, pero digo la verdad cuando digo es el pecado original. Es la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros desde pequeño. ¿Quién le ha enseñado a ese niño a ser celoso, egoísta? Yo creo que ninguno de ustedes le ha enseñado a esa niña o a ese niño a ser así. Es más, queremos que compartan. ¿Ya? Queremos que aprendan a vivir en paz. Pero ¿sabes qué? En medio de todo, Dios es el único que puede cambiar a nuestros hijos. Cuando yo tenía los míos pequeños, los peores, los que eran peores, yo pensé que iban a ser peores cuando iban a ser adultos. Y sucede que es al contrario. No quiero decir quiénes son, ¿ya? Quiénes son los peores o quiénes eran los mejores. En mi punto de vista, ¿ya? Porque a lo mejor Angie no comparte esa misma opinión. Entonces las personas reaccionan de manera diferente delante de Jesús. Algunos creen y lo siguen y otros que endurecen su corazón. Esto se ve así desde el principio. ¿Es Jesús verdaderamente Rey y Señor de mi vida? ¿O solamente alguien que admiro de lejos? Si lo visito de vez en cuando, lo voy a ver. ¿Sabes? Me causa tanta sorpresa cuando la gente dice, voy a ir a visitar a Dios o a Jesús. ¿De veras? ¿Está en un lugar nada más? Si está en un lugar, a lo mejor es otro Jesús, es otro Dios, no el que la Biblia dice. Porque Dios está en todo lugar. ¿Qué dijo Jesús? Métete en tu recámara y ahí en lo secreto, pide a Dios que está en lo secreto y Él te va a escuchar, tu Padre que está en lo secreto. Todo esto que leímos sucede el domingo de Ramos. Vamos a la siguiente parte, 3.
Aún los griegos buscan a Jesús. Aquí el pasaje de Juan, te das cuenta, si lees el 19, como que rompe totalmente el diálogo, la escena, ¿no? Está primero los fariseos discutiendo entre ellos de que no logran nada con todo lo que están haciendo, y luego el 20 nos lleva a otra escena completamente diferente. Y dices tú, ¿cómo es posible esto? El domingo de Ramos estábamos hablando ahí y ahora viene esta otra situación de que unos griegos buscan a Jesús. Dice que subían a adorar a la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. La palabra Señor ahí no se refiere a Jesús. En los originales es Sir, Mister, ¿no? Está Señor simplemente en mayúscula porque es el comienzo de una nueva frase, pero no se refiere a Jesús, no está diciendo Jesús, porque sería contrario, ¿no? Jesús, queremos ver a Jesús, se le haría. Y no, están hablándole a Felipe, están hablándole con mucho respeto a Felipe, al decirle: Señor Felipe, usted puede dejarnos ver a Jesús, ¿no? Ese es el punto ahí, ¿ok? Cuando dice Señor, queremos ver a Jesús. Y dice griegos, no dice gringos. Una vez un hermano estaba leyendo, unos gringos vinieron a ver a no eran gringos, eran griegos, los griegos. ¿Y por qué rompe el mensaje? ¿Por qué rompe el esquema? Los griegos son gentiles, no son judíos. No son judíos. Y aquí estamos hablando, y Jesús ya lo va a confirmar después, de que Él no solamente iba, ¿cómo lo presentaron? El rey de Israel. El rey de Israel. Pero aquí unos griegos van y buscan gentiles. Dicen: queremos ver a Jesús, queremos hablar. Y la palabra queremos ver, la expresión, no significa solamente queremos ver cómo está, cómo se mira, sino queremos conocerle, esa es la palabra. Queremos tener la oportunidad de hablar con Él. Queremos saber más de Él. Es un deseo profundo y sincero, no una simple curiosidad. Entonces los griegos aquí, estos griegos representan a los gentiles, a todo el mundo gentil. Y como ellos, deseo verdaderamente conocer a Jesús y caminar cerca de Él, o me conformo nada más con verle de lejos. ¿Ya? Para muchos Dios está lejos porque no se pueden acercar a Él. Hay gente que me ha dicho a mí: ¿cómo puedo orar a Dios? Sencillo, le digo: ¿cómo está hablando usted conmigo? Ahora no nos vayamos y quebrantemos las reglas espirituales, morales, bíblicas. Tampoco se refiere a Dios como su compadre, como su amigo, como su tío, ¿ya? El big guy ahí arriba, ¿no? Grandote ahí arriba. Mucha gente dice eso. No. Con mucho respeto nos acercamos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así enseñó Jesús. Así nos acercamos a Dios. Y lo hacemos siempre en el nombre de Jesús. Número 4, servir y seguir a Jesús. La hora de la glorificación, la letra A. Juan 12:23. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando los griegos, te das cuenta, buscan a Jesús, Él declara que ha llegado la hora de ser glorificado. ¿De qué habla entonces? Porque aquí vemos gente caminando, gente gritando, griegos buscándole, pero no vemos nada de gloria. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Cuando un ángel llega, ¿no? El escritor describe y dice: la gloria de Dios se hizo presente. ¿Cómo? A través de los ángeles, una voz del cielo. Pero ¿cómo aquí se va a referir a la gloria y ser glorificado? Jesús se refiere a la cruz. ¿Te das cuenta? Era totalmente en oposición al significado que la cruz tenía en ese tiempo.
porque morir en una cruz era de mucha vergüenza. Era peor que ser puesto en el paredón y morir. Era peor que eso. Era como un ladrón que es paseado por las calles. Y literalmente a Jesús lo pasearon por las calles. ¿Te das cuenta? Letra B. La muerte produce fruto. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. En la versión 60, yo estoy usando una nueva Biblia de las Américas, pero en la versión 60 es interesante lo que dice este texto. Dice, de cierto te digo. De cierto te digo. Y Jesús repite, como por ejemplo cuando dice, al que tiene oídos, que oiga. Pues ya estoy escuchándote, ¿no? Pero lo que Jesús está diciendo es, pon mucha atención lo que voy a decir. Esto es muy importante. ¿Y qué dice Jesús? Es muy importante esto. Y compara esto a la semilla que cae en el suelo. A la semilla. Ayuda ahí, Manuel, por favor. Gracias. Gracias. Ah, ya entraron. Compara esto a la semilla que muere. Aquí hay personas, no me van a dejar mentir aquí, que aquí yo estoy ciego y sordomudo en este asunto, en la siembra. Pero la semilla, lo único que yo sé es que cuando la siembras, muere. Ya, fíjate, vamos a decir que siembras una semilla. Ya no vas y la buscas a las 2 o 3 semanas para comértela, ¿verdad? ¿Se te ha ocurrido eso? No. La dejas ahí, que muera. ¿Y qué sucede después cuando muere? Sale una planta, ¿no? Que comienza a crecer. Y esa planta, cuando esté grande y madure, va a producir mucho fruto. Cristo debería morir. ¿Para qué? Para traer salvación y vida eterna a muchos. Si Jesús evitaba la cruz, piensa en esto, no habría perdón, no habría redención ni esperanza eterna. ¿Sabes? Cuando yo no conocía la palabra de Dios, yo recuerdo, me llevaba muy pequeño, uno de mis cuñados me llevaba a ver películas casi todos los domingos. Y claro, en la Semana Santa pues no había otra opción, eran películas de Semana Santa, no había otra película. ¿Sí? Porque era tiempo sagrado. Ni siquiera música mundana podías escuchar en Semana Santa. ¿Ya? Era música sacra, santa. Por lo menos ante los ojos de la gente. Así que me tocaba ir al cine y mirar las mismas películas que veía todos los años. Y siempre pasaba lo mismo. Me molestaba, me enojaba al final de la película porque Jesús moría. No sé si te ha pasado eso a ti. Jesús moría. Yo decía, pero el héroe no muere. No, siempre queda vivo. Siempre triunfa al final. Claro, lo que pasa es que el problema no era eso, sino que el asunto yo no creía, ya les he comentado, en que Cristo había resucitado. Entonces para mí la película terminaba en Jesús en la muerte, porque no creía en que Cristo había resucitado. Entonces era un fracaso. Dice Jesús, pero si muere produce mucho fruto. Jesús estaba anunciando su muerte aquí. ¿Te das cuenta? Es exactamente en lo que llaman la entrada triunfal. El domingo de Ramos, cuando es proclamado rey de los judíos. Él está anunciando su muerte. Para él, su muerte no era su sorpresa. Para los discípulos sí lo fue. Letra C. Seguir a Jesús no es fácil. ¿Sabes qué es fácil? Tener religión. ¿Por qué digo que es fácil tener religión? Porque es muy fácil. Te dicen lo que debes de hacer. A, B y C. Y una vez tú hagas esas cosas es fácil. ¿Ya? Es fácil. Tú cometes un pecado, un pecadillo, y dices, bueno, ese pecadillo con esto y ya. Ok. ¿Sí? Por eso la gente dice, hay mentiras negras y blancas. Hay brujería negra y brujería blanca. ¿Sabes que todo es del diablo? Te doy la mala noticia. ¿Ok? No hay tal cosa.
Seguir a Jesús no es fácil. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Ahora, Jesús enseña que el verdadero discípulo debe de morir. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A tus propios deseos. Y eso es lo difícil. ¿Sí te das cuenta? Cuando y no hablo de algo en particular, pero cuando te enfrentas a la palabra de Dios, cuando lees la palabra y dices tú, encuentras algo y lo lees y dices, pero yo no estoy viviendo eso, mi vida no es así. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo es el que te habla. Y por eso huimos leer la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Necesitamos leer cada día la palabra de Dios. Necesitamos escuchar todos los días la palabra de Dios. Eso es lo que cuesta. ¿Sí te das cuenta? Por favor, no me hables de disciplina a mí, de hacer ejercicio, porque vas a fracasar completamente. ¿Ok? Si me regalas a mí el día del pastor o el día de mi cumpleaños una membresía para el gimnasio, te doy la mala noticia. Solo voy a ir un día. ¿Ok? Y se acabó. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué? Yo admiro a la gente que es disciplinada. Digo, wow. Yo cuando sea grande quiero ser así. Seguir a Jesús no es fácil. De eso estoy hablando. No estoy hablando que no sea fácil en el sentido espiritual. En el sentido carnal es difícil. ¿Ok? Hay muchas personas que quieren seguir a Jesús, pero nada más como Salvador. Pero no quieren que Él sea Señor de sus vidas. No. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Lo que yo quiero hacer. Letra D, servir a Jesús. ¿Qué significa servir a Jesús? Si alguien me sirve, que me siga. ¿Te das cuenta? Si alguien que me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguien me sirve, ¿qué dice? El Padre. De eso hablábamos al principio, ¿no? Servir a Cristo es seguir sus pasos. Esto significa fíjate bien, esto significa amar más a Dios que las cosas temporales. ¿Qué son las cosas temporales? Todo lo que hay en este mundo. ¿Sabe que algo que no comprendemos, y lo hemos hablado en casa, es como gente puede tener tantos millones, estoy hablando de como Elon Musk, una persona así, ¿no? Jeff Bezos, de Facebook, el dueño de Facebook, tienen tantos millones. Digo, ¿sabías tú que en toda su vida no se van a poder gastar todo ese dinero? Pero están ocupados en seguir haciendo millones y millones. ¿Sabes cómo es eso? Como cuando entrevistan a los mafiosos y dicen, matar el primero es difícil, pero después de eso ya todos son fáciles. O sea, con una vez comienzas a hacer tu millón, dice, no te detienes. Es una vida increíble. Si alguien me sirve, que me siga. No podemos servir a Dios, dice la Biblia, y las riquezas. O sea, no podemos servir a Dios y a mis propios deseos, prácticamente. Eso es todo. No puedo servir a Dios y a mis propios deseos. O sirvo a mis deseos o sirvo a Dios. Conclusión. Aquí a Jesús en este pasaje que vamos a ver habla de tomar la cruz. Mateo 16, 24, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Ahora, no está hablando aquí de una cruz de madera. Yo estaba pensando eso cuando leía este pasaje. Si Jesús me pidiera que llevara una cruz pesada, un madero, pues un pedazo de madera. ¿Saben ustedes que eso sería fácil hacerlo en cierto sentido? Sería cansado, pero no dura mucho tiempo, ¿te das cuenta? ¿Y después de eso qué? ¿Después de eso qué? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma?
Si te das cuenta cómo Jesús nuevamente pone el seguirle a Él, servirle a Él, y dice Él acá, ¿qué provecho tiene si ganas todo el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Qué provecho tendría? Sabes que muchos de nosotros nos quejamos de nuestra condición, pero quizás no nos hemos dado cuenta que en realidad somos más felices que aquellos que tienen muchísimo, muchísimo más dinero que nosotros. Sí, de veras. ¿Ya? ¿Qué hará al hombre a cambio de su alma? ¿Sabes que hay gente que ha dicho eso literalmente? Yo con tal de obtener mucho dinero daría hasta mi alma al diablo. ¿No? ¿De veras? Y Jesús pone acá y dice, niéguese a sí mismo. Eso es tomar la cruz. La cruz no es como muchos piensan y lo hacen en forma de chiste, que dicen, es mi mujer, o es mi esposo, o es mi suegra. No. Eso no es la cruz. ¿Ya? La cruz es negarse a sí mismo. Es decir, no es algo afuera de ti, está dentro de ti. ¿Estamos? Está adentro de ti. Niéguese a sí mismo. Tenemos que, y este mensaje yo sé no es popular, porque me encantaría decirles y hablarles esta mañana de que si tienen fe, todo lo que quieran va a suceder y serán muy felices. Pero Jesús habla y no es ni los discípulos ni los apóstoles quien está diciendo esto, es Jesús. Tienes que negarte a ti mismo, porque si valoras más tu vida, tus deseos, vas a perder tu alma. Eso es lo que Jesús está hablando. Pero no puedes hacer esto, y este es el punto central, si Dios no viene a tu vida. Porque dice que nosotros, al igual que Lázaro, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Jesús no dijo, Lázaro, ayúdame, ven para acá afuera, camina. ¿Te acuerdas que explicamos que era un milagro dentro de otro milagro? Sacar a Lázaro fuera de la tumba, porque no podía caminar. Literalmente no podía caminar. Estaba vendado, estaba como una momia. O sea, sacarlo afuera. Por eso Jesús dice, desátenlo, suéltenlo. Porque él mismo ni siquiera eso podía hacer después de haber recibido la vida nuevamente de parte de Jesús. No puedes negarte a ti mismo a menos de que Dios esté en tu corazón, en tu vida. No puedes. Necesitas que Jesús venga a tu corazón, a tu alma. Implora misericordia y gracia. Oremos todos juntos. Padre, venimos a ti, oh Dios, a pedirte perdón por nuestros pecados. Por mucho tiempo he vivido en desobediencia a ti. He quebrantado tu ley. He pecado contra ti y contra mi prójimo. Perdóname, oh Dios. Límpiame de mis pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Te pido esto. No por mis propias obras. Límpiame, Jesús, y hazme tu hijo o tu hija. Vengo a ti, oh Dios, a darte las gracias por la salvación y la vida eterna que solamente está en ti. Gracias, Jesús. En Cristo Jesús he orado y te agradezco, Padre. Amén.